Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochaos el cinturón que arrancamos. Buenos días, queridos oyentes de Palomitas FM. Hoy tenemos aquí a los autores del libro Rincones del Tiempo. Eugenio Varas, el ilustrador que ha dibujado los barrios y los rincones de Azuqueca, y Ceci García, que ha escrito varios versos de cada barrio. Bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos gustaría haceros unas preguntas. Habladnos un poco de la asociación de Azuqueca en la senda del tiempo. ¿Cómo surgió? Bueno, pues surgió por imperativos de ayuntamiento. Comenzamos haciendo dos libros fuera de los presupuestos del ayuntamiento y nos dijeron que sería conveniente que para recibir las subvenciones y editar el libro, pues que nos constituyéramos como una asociación cultural. Y eso es lo que hicimos. Llevamos 8 años como grupo, pero como asociación llevamos 5. ¿Cómo fue la presentación del libro en la Casa de la Cultura? ¿Os gustó? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Fue un acto muy entrañable. Creo recordar que estaba prácticamente al completo lo que era el aforo de la Casa de la Cultura. Y fue un acto, ya te digo, que muy bonito porque estuvimos rodeados ya no solamente de familiares, sino de amigos y de gente que era de toda la vida del pueblo, pues que quería ir allí para ver, para recordar tiempos como era Azuqueca hace bastantes años. A lo largo de estas últimas semanas habéis tenido 3 visitas guiadas por Azuqueca. ¿Tenéis pensado hacer más? Sí, ya hemos hecho 3 años. Lo iniciamos con un profesor de Alcalá, del instituto Con Miguel Mayoral. Con Miguel Mayoral, y comenzamos haciendo unas rutas por el río, y después un día se le ocurrió a él precisamente que por qué no hacíamos una ruta urbana enseñando a los chavales del instituto pues en los sitios y cómo estaba el pueblo orientado, en fin, y hicimos tres jornadas indistintamente así por el pueblo. Otra vez en la fiesta también hicimos otro giro, y ahora hemos hecho 3. Hemos hecho el domingo de la presentación y luego dos sábados posteriores. Muchas gracias. Ahora le toca hablar a Emma. Hola, este es vuestro cuarto libro dedicado a Azuqueca. ¿De qué tratan los 3 anteriores? Pues los anteriores tratan, en primer lugar, hice unos poemas sobre los barrios de Azuqueca. Me recordaba pues mis años, así como vosotros, que recordaba las gentes que vivían en el pueblo y los oficios que tenían. Y ese fue el inicio. Con un amigo mío pues montamos una exposición y curiosamente no pensábamos que iba a tener repercusión. Y la gente nos pidió que por qué no se hacía un libro. Pasó el alcalde y recuerdo que me dijo, ¿por qué no hacéis un libro? Digo, si lo pagas tú. Digo, pues nada, empezamos así. El primero fue ese que os hablo, que se llama Un pueblo, un puente y un río, que habla sobre, porque mucha gente de Azuqueca no sabe que aquí existe un río. El segundo apellido del pueblo, Azuqueca de Henares. Y el segundo libro fue recordando las raíces de un pueblo. Las raíces de un pueblo que son basados pues en las épocas de plantación de las plantas que había antes,
cuando se recogían las cosechas y cuando se hacían los montones de patatas, los tomateros, en fin. Cuando Azuqueca era agrícola. Cuando Azuqueca era agrícola, No tenía tantas principalmente. empresas. Y después hicimos otro que se titula la taurina azuqueca, relacionado con el mundo de los toros y tal. Y este cuarto que hemos hecho sobre los rincones del tiempo. Sí, yo quisiera apuntar que estos 3 libros están basados en los poemas de Cecilio, de Ceci, y fotografías de cómo era antiguamente el pueblo. Son fotografías y poemas. Esto en parte hacía tiempo que quería hacer algo sobre Azuqueca, y también tuvo su raíz en el año 1999, si mal no recuerdo, fue cuando se presentó un libro sobre la historia de Azuqueca de Pedro Valdivieso. No sé si lo recordaréis, vosotras no, porque no habéis nacido todavía. Entonces a mí se me quedó grabado ahí una cosa, porque yo era amigo, éramos conocidos, éramos muy bien Pedro y yo. Estuve en la presentación y recuerdo que Florentino, el alcalde que entonces estaba en Azuqueca, Florentino García Bonella, dijo una cosa que a mí se me quedó grabada también. Cuando habló él dice, a mí me parece muy bien esto de la historia, dice, claro, la historia con letras mayúsculas, de dónde viene, esto, lo otro, dice, pero a mí me gustaría, dice, a veces dice, lo que es la historia con letras minúsculas, la historia de las gentes que han vivido aquí, de esos rincones, de esos lugares que hemos vivido nosotros, lo que nunca saldrá en los grandes libros de historia, pero que nosotros, todos los que vivimos, lo hemos conocido y es parte de nuestra vida. Entonces, eso es algo que a mí se me quedó grabado. Y por eso yo creo que con este libro de Rincones del Tiempo, creo que ahí hemos enmendado algo del deseo que tenía Florentino en aquella época. Han pasado 26 años. ¿Cuánto tiempo soléis tardar en preparar uno de estos libros? Bueno, pues eso depende un poco de la inspiración, de lo que quieras contar y de Rincones del Tiempo. Me acuerdo que cuando la famosa pandemia estaba recluido en casa y en poco tiempo lo realicé, los poemas de los barrios. Bueno, es que lo de los dibujos fue curioso, porque también, como dice Ceci, fue a raíz del confinamiento, la pandemia, pues así pues viendo un día internet, pues estaba buscando yo cosas de Azuqueca y demás, y me encontré precisamente con lo del libro el primer libro de Un pueblo, un puente, un río. Entonces ahí dije, uy, pues a mí me gustaría aportar algo aquí a Azuqueca. Entonces me puse en contacto primero creo que fue con el presidente de la asociación, con Sergio de la Cruz, y posteriormente, como yo conocía de toda la vida a Ceci y a su familia, pues me puse en contacto con Ceci y dije, oye, a ver cuándo podemos salir ya de una vez, y nos reunimos y digo, a mí me gustaría ayudaros en algo de esto. Y fue cuando me dice, pues mira, es que precisamente estamos preparando un libro que trata sobre rincones antiguos del tiempo. Dice, si quieres hacer algunos dibujos, digo, no. En principio iban a ser 10 o 12 dibujos, poco más. Esa era mi idea. Y ya poco a poco, claro, según iba yo haciendo los dibujos, según me iba pasando Ceci los poemas, que la verdad es que los poemas son una preciosidad, a mí me encantaban. Muchas veces los poemas, según los iba leyendo, ya iba creando en mi mente lo que iba a hacer. Incluso algunos, según estaba leyendo, estaba dibujando y digo, ya sé lo que va a hacer. Y bueno, pues claro, entonces nos dijeron que el libro iba a estar querían para mayo del año siguiente, con lo cual me dice, tenemos un año para hacerlo. Entonces en ese año ahí tuve que hacer todos los dibujos. Ya me tuve que pautar y organizarme y decir, bueno, pues tengo que hacer prácticamente cada semana tenía que hacer X dibujos y bueno, pues así fue. Al final terminamos el libro, pues bueno, ahí se quedó por causas ajenas, como suele decir, a nuestra voluntad, y ha estado un tiempo, pues bueno, paradito, pero bueno,
nos ha venido bien para retocar alguna cosilla y demás, pero vamos, pues ya tengo en año y medio, pues prácticamente estaban los dibujos hechos. Algunos también es cierto que ya los tenía yo anteriormente, otros me fue muy fácil porque como yo he habido cosas que sí he vivido, pues lo tenía en mi mente, era simplemente pues pasarlo al lapicero, y otros no, otros ha habido que al realizar una labor de investigación a base de fotografías, buscando fotografías, hablando con gente, porque había algunos casos como por ejemplo las primeras escuelas de Azuqueca de Henares, donde está hoy la guardería de la Curva. No teníamos al principio ninguna documentación, no sabíamos cómo. Entonces al principio era un poco pues lo que nos decían unos, otros demás. O sea, al final ya conseguimos alguna imagen que era así. Este último libro es mucho más grande y con tapas duras. ¿Por qué habéis decidido cambiar el formato? Bueno, pues fue un tema de discusión porque queríamos romper un poco además por las expectativas de los dibujos que requerían algo más volumen de página, cuanto más página mejor. Y bueno, yo no era muy proclive a cambiar respecto de los otros tres anteriores, pero bueno, al final quedó bien. El ayuntamiento apostó por unas tapas duras y la verdad es que ha quedado el ejemplar muy bien. Gracias, Emma. Ahora va Paula. Hola. Hola. ¿Tenéis pensado imprimir más copias del libro? Pues precisamente mañana van Eugenio y Sergio a hablar con la concejala sobre una reedición del ejemplar este. Sí, porque como se ha agotado tan rápidamente, se ha agotado rápido pues y el propio ayuntamiento nos ha requerido para decir, oye, hay que hacer otra vez, porque mucha gente del pueblo lo está solicitando. Mucha gente todavía sigue yendo a la Casa de la Cultura y demás, y sí es cierto que está agotado. Ceci, ¿te gusta escribir a diario o solo cuando te viene la inspiración? pues yo siempre he escrito, siempre he escrito. Hasta ahora que me ha dado un parón la vida, que me han operado y me he quedado un poco así plof, ¿sabes? Pues siempre he estado haciendo cosas. Cuando hice bachiller, pues los profesores me animaron que por qué no escribía. Al ver los ejercicios que nos ponían y tal, y siempre, pero bueno, tenía 15 años y no hacía mucha historia. Y a lo largo de mi vida he escrito cosas y tal, pero nunca he sacado. Y al renglón de que me jubilé, pues empecé a escribir a diario sobre inspiración. Tengo varias cosas en el móvil. Cuando vas por la calle ves un árbol de los pájaros, las cotorras que existen ahí en el árbol del Colegio de las Monjas. Hay un árbol que se ha llenado, yo no sé por qué. Ese árbol tiene cotorras en el verano a tutiplén, está lleno. Pues cada momento hice los miércoles para el mercado con las mujeres. En fin, tengo muchas historias del pueblo. ¿Usas papel y lápiz o lo haces directamente en un ordenador? Pues uso el móvil principalmente porque me resulta cómodo para quitar, borrar, tirar una fotografía de lo que quiero expresar o cualquier cosa. El móvil me resulta... Y no lo paso, tengo mala inspiración en eso de no pasarlo al ordenador y, y es conveniente tenerlo en dos sitios separadamente, por si acaso se avería el móvil o algo, pues tenerlo en otro sitio. ¿Sueles leer poesía? Sí, normalmente sí. Es la debilidad que tengo. Cuando voy por la Casa de la Cultura a la biblioteca, casi siempre voy leyendo cosas de poesía. Eugenio,
Sabemos que hay una calle de Asfain que lleva tu nombre. ¿Qué se siente al ver tu nombre en una placa? Hombre, pues eso pues es un motivo pues de orgullo, ¿no? El ver tu nombre en una placa. ¿Pasas mucho por allí? No paso mucho, no, porque está bastante alejado. Yo vivo más en el centro del pueblo y aparte, no sé si sabéis que precisamente es que el barrio de Asfain, en las calles todas llevan nombres de pintores. Pues por eso es por lo que está la calle Eugenio Varas. ¿Qué técnica usas para hacer tus dibujos? Pues mira, para hacer estos dibujos casi de ilustración, ha habido algunos. Yo siempre llevo una libreta, ¿eh? Y entonces, muchas veces, solamente incluso con un lapicero o un bolígrafo te vale. No necesitas más material. Con un papel, una libreta y un lapicero. Este, por ejemplo, que veis, es un dibujo que aparece en el libro. Y este fue de la Fuente de la Cigüeña, que se llama, que resulta que yo estaba de viaje. Y entonces, como os comenté antes, tenía que hacer X dibujos a la semana. Y dije, esta semana tengo que hacer y tengo que hacer algo. Entonces, estando de viaje, pues me acuerdo que tenía una pequeña fotografía más o menos de cómo era. Entonces ahí pues me inspiré un poco y empecé a dibujarlo con un bolígrafo de estos de 4 colores, no tenía más. Empecé a hacerlo. Marrón, claro, como no tenía, pues pedí un café y mojando un pincelito en el café, pues ahí sacaba el color de la tierra. O sea, y aquí es donde lo tenéis. Luego llegué a casa y luego a lo mejor retoqué ya un poco la parte de arriba, pero muchas veces no se necesita más. O sea, es con lo que tengas. Sí es cierto que estos dibujos empecé a hacerlos, como dije al principio, con plumilla, solamente en blanco y negro. Luego ya empecé a darle color. Pues me dijeron, oye, si le damos color, entonces empecé, pues a mis hijas les pedí, oye, ¿tienes ahí el estuche de los rotuladores? Déjamelo un momento. Y algunos están hechos con rotuladores y luego la mayoría ya están hechos con acuarela. Son acuarelas, la mayoría. Muchas gracias, Paula. Y por último, pero no menos importante, Cristina. Hola. ¿En qué barrio de Azuqueca vivíais cuando erais pequeños? Pues yo nací en la Plaza Ramón y Cajal. Y luego viví en la calle Mayor, después más tarde en la carretera Torrelaguna, todo ahí cerquita. Y ahora vivo en Vallehermoso. ¿A qué colegio y en qué instituto estudiasteis? Yo estudié en las escuelas de la Curva, que había solamente entonces. Las escuelas estaban esas escuelas y después aparecieron donde está la policía municipal ahora. Eran las de las chicas que hicieron en los años 50, pues hicieron las escuelas esas para las chicas. Y después hice el bachiller libre, el bachiller que entonces había cuarto, el bachiller elemental, lo hice libre y después ya el quinto y sexto, que eran el bachiller superior, lo hice en Guadalajara. ¿Cuál es vuestro rincón favorito de Azuqueca? Uy, es que hay bastantes rincones. Si es cierto que Azuqueca, cuando lo vas conociendo, pues hay algunos que además siempre le guardas un recuerdo bonito de la infancia. Yo, por ejemplo, de pequeño, claro, pues yo viví en la Plaza del Pez, que está detrás o al lado de la calle Mayor. Y esa zona, pues bueno, para mí me trae muy buenos recuerdos de cuando era niño. Luego la zona de la iglesia de San Miguel. Pero vamos, cualquier rincón, pues siempre que pasas, te acuerdas de algo, de cuando eras más pequeño o de edad más joven. Siempre te trae algún recuerdo. Con el tiempo vas recordando y es bonito, eso es agradable. De los 4 libros, ¿cuál es el que más ejemplares habéis vendido? Pues de este yo creo que es el que más. Bueno, en principio no se ha vendido ningún ejemplar. Son gratuitos. Como los edita el ayuntamiento, los libros no se pueden vender. Los libros se reparten gratuitamente. Muchas gracias por atendernos y por hacer un trabajo tan bonito por nuestra localidad.
Muy bien. A vosotras. Muchísimas gracias a vosotros.